Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar hoy entonces una clase donde vamos a resolver un problema a pedido del público, que son ustedes. La última clase habíamos obtenido las ecuaciones de la energía cinética, el trabajo, la cantidad de movimiento, el momento de la cantidad de movimiento, que llamábamos energía cinética, para un cuerpo rígido. Ahí había aparecido una cantidad matricial, es una magnitud que describe a través de los momentos de segundo orden, axiles y centrífugos, describe la distribución de la masa de un cuerpo respecto de planos y ejes coordenados. Ahora, casualmente, vamos a tratar de aplicar todos esos conceptos en un problema. Ustedes me pidieron que no fuera del listado ni de un apéndice, así que busqué en los libros, encontré uno lindo en el Merriam, que ahora paso a mostrarles. Es un problema que yo creo que si ustedes pudieran entender la resolución de este problema, que vamos a hacer completamente hoy, y acá les voy a pedir que sean activos, que me paren todas las veces que sea necesario, que me pregunten por qué, porque yo creo que entendiendo un problema como este, no tienen prácticamente inconveniente con la mitad del listado de cinética del cuerpo. Por supuesto, después habrá otra mitad a la que vamos a tener que generarle las herramientas para poder resolver esos problemas. Entonces, paso a mostrarles el problema. Tenemos el problemita aquí. Ustedes deben estar viendo en sus monitores. Es el problema 812 del libro de Merriam, página 432, cinética de los cuerpos rígidos, como pueden ver. Esto si no quieren tomar mucha nota, todo esto va a quedar grabado, y esta película sube al canal de YouTube esta misma noche, así que por ahí no se pierdan mucho lo que decimos por el hecho de querer copiar, ¿sí? Incluso más, después puedo subirle fotos del problema en el aula virtual también, ¿correcto? Pero básicamente, quisiera que ustedes se ubiquen en el problema. Fíjense que hay un cilindro de longitud B y radio R, que gira sobre su propio eje con una velocidad angular a la que en este problema llaman P, y nosotros vamos a llamar omega 2 a esa P para de alguna forma coincidir con nuestra notación en las clases de teoría. Todo ese cilindro está agarrado a un bastidor soldado a un eje, que acá se denota con la letra X, y ese eje gira a su vez con una omega que nosotros vamos a llamar omega 1, ¿correcto? Quiere decir que tenemos aquí, y en esto quisiera que ustedes me ayuden, a ver si se acuerdan, acá hay un cuerpo que ha tomado la forma de un cilindro, de ese cuerpo que nosotros en la teoría dibujamos como si fuera una papa, una pera, una cosa cualquiera. Bueno, esa papa de la teoría, que engloba cualquier cuerpo que podamos analizar, acá queda representada por un cilindro. Este cilindro tendrá una masa, tendrá momentos de inercia respecto de algunos ejes que nos formarán ese tensor de inercia que habíamos deducido teóricamente la clase pasada. Pero si fuéramos al punto de vista cinemático, y acá les pido, si quieren, los que quieran hablar, abren los micrófonos y me van contestando.
¿qué movimiento tendría este cuerpo? O sea, ¿a qué está sometido el cilindro de longitud B? ¿Una rototraslación? Es, en realidad, fijémonos, vamos a ver, vamos despacito a ver a qué llegamos. Es una rototraslación, correcto. Pero ¿por qué no? Tenemos aplicado sobre el cilindro hay dos rotaciones, ¿correcto? Porque a la vez que gira sobre sí mismo, la rotación sobre el eje X lo hace dar una circunferencia alrededor del eje X, pero mientras va rotando sobre sí mismo. Es un movimiento muy complejo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo son esas rotaciones? ¿Son coincidentes? ¿Son alabeadas? ¿Son paralelas? ¿Qué les parece a ustedes? Perpendiculares. Perpendiculares, pero son alabeadas, porque nunca se van a cortar, ¿correcto? Entonces, nosotros sabíamos perfectamente que de dos rotaciones alabeadas íbamos a obtener un movimiento de rototraslación. Así que el que primero dijo una rototraslación, la pegó, porque está sometido a rotaciones alabeadas. Bueno, entonces esa es la condición cinemática que tenemos. Sabemos las omegas, no hay ningún problema, todas las medidas, H, B, acá están con letras, lo vamos a resolver con letras, pero bueno, después sería cuestión de ponerle números, nada más, ¿no es cierto? Y entonces nos pide el problema acá, Meriam, hallar la expresión de las componentes X, Y y Z del momento cinético, que nosotros llamamos K y él llama H, del cilindro respecto del punto O, que ustedes ven ahí, es el punto que está sobre el eje X. Entonces, vamos a demostrar que esta respuesta es correcta, yo ya lo resolví, como para no tener problemas en clase, y efectivamente es correcta. Entonces, voy a pasar ahora al pizarrón para ir encarando el problema. Nosotros acá vamos a encontrar no solo el momento cinético H, que dice acá, que para nosotros es K, sino que vamos a encontrar la cantidad de movimiento de ese cilindro y vamos a encontrar la energía cinética de ese cilindro. Porque si nosotros logramos encontrar y entendemos cómo se soluciona este problema, como les decía antes, tenemos casi todo el trabajo hecho para hasta este punto de la teoría, digamos. Así que bueno, voy a ir al pizarrón, entonces. Pizarra. Bueno. Y ahora vamos a empezar a escribir. Ustedes me van a ver mal a mí. Yo a veces me veo en las filmaciones, por ahí aparece un pedazo de mi cabeza, por ahí un pedazo de lente. Pero es porque yo pongo el iPad horizontal, como si fuera una hoja, y escribo sobre él con el lápiz. Entonces es como que yo estoy escribiendo en una ¿cómo es? En una hoja de papel. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a tomar el negro. Bien. A ver qué. No me deja elegir. Bueno, no importa. A ver qué trazo tengo acá, porque no me está dejando elegir trazo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un esquema de lo que nosotros queremos resolver, que sería esto. Fíjense. Hasta acá tendríamos, como nos marca el problema, el eje al que yo voy a llamar X', porque es un eje que rota. Fíjense, nosotros tendríamos este eje sujeto al marco de referencia que nosotros tenemos el cuerpo dando vueltas, seríamos un observador absoluto sobre lo que sería el bastidor de este mecanismo, agarrado posiblemente
a pedestales, al piso. Este eje giraría. No les quiero empiojar mucho el dibujo, pero más o menos podría ser así. Una base, ¿no? Una base donde nosotros podemos estar, el observador absoluto puede estar mirando el mecanismo desde esta posición que se la acabo de marcar, o desde acá donde se la había marcado algo antes, pero que quedaba como suspendido en el espacio, y tenía miedo que por ahí no se ubiquen qué significaba acá ser el observador absoluto. Absoluto porque ve las dos rotaciones que actúan sobre el cuerpo. Muy bien, acá tenemos el cilindro S. Disculpen si no es todo lo preciso que debería ser el dibujo, pero acá tendríamos el punto de radio R. Sabemos que B es el largo del cilindro. Por aquí, por la mitad del interior del cilindro, vamos a tener el centro de gravedad del cilindro a la distancia B sobre 2 desde la cara. Esta altura es H, está en el enunciado del problema, que después ya va a quedar acá en la filmación. A ver si me estoy olvidando algo más. Bueno, tomamos ese sistema coordenado, que pasaría por acá, digamos X', Y', Z', sería un sistema que se mueve agarrado a este bastidor. A ver si se los marco más grande. Ven que hay un bastidor que va del eje de rotación con omega 1, ese bastidor marcado más grueso. ¿Qué movimiento les parece que tiene el bastidor respecto de ese señor que dibujamos ahí, del observador absoluto? Vayan respondiendo. Si quieren tener los micrófonos abiertos, mientras no haya un perro ladrando o algo, a mí no me molesta. Rotación simple es... Muy bien, es una rotación simple, está dibujado perfectamente en el problemita, como lo vimos. Está rotando con omega 1 todo ese bastidor respecto de nuestro marco de referencia absoluto. Pero, como vimos, también tenemos una rotación omega 2 sobre sí mismo del cuerpo. Bueno, yo acá dibujé el omega 2 vector, que sería una rotación en esta dirección. Sin vector sería eso, y acá tendríamos el vector. ¿Qué pasa acá? Ahí está. El vector omega 1 sería de esta manera, ¿no es cierto? Sale del plano del dibujo. Muy bien, entonces tenemos que nuestro cuerpo tiene una rotación total omega, que es, o el invariante vectorial, omega 1 más omega 2. Perdón, puse el cuadrado cuando Perdón, tiene que Liberto. ser Cipi. ¿Omega 1 no iría para el otro lado? O sea, en X negativo. Claro, tenés, muy bien, muy bien. Pero igual creo que en el Salvo, problema estaba para claro, el otro lado. perdón, yo me No, no me acuerdo de confundí eso. en realidad no en el vector, sino en el escalar. A ver, miren, vamos a hacer así. Este, en realidad, perdón, no agarré el lápiz, sería así. Ahora sí, ¿no? Porque este sale Sí, creo que exactamente. estaba Ahora así. está bien dibujado. Exactamente. Igual esto, para un lado o para el otro, la resolución del problema es igual, ¿no? Pero bueno, no vamos a poner que gira para un lado y el vector para el otro. Entonces, esto sería lo que en cinemática habíamos visto, el invariante vectorial, la suma de todo, suma vectorial de todos los omegas aplicado al cuerpo. Como dijimos, nuestro cuerpo es este que está acá. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, bueno, nosotros queremos encontrar la energía cinética
de ese cuerpo azul, queremos encontrar la cantidad de movimiento y queremos encontrar el momento de la cantidad de movimiento respecto del punto O, que era ese que les acabo de mostrar. Este es nuestro problema ahora. Fíjense que el Merian solo le pedía esto, pero me pareció interesante que agreguemos estos dos porque lo completa al problema y nos ayuda a aplicar la fórmula, por ejemplo, de la energía cinética, que si no, no estaríamos aplicando. Entonces, a ver quién de ustedes me recuerda de la clase pasada cómo se determina la energía cinética de un cuerpo rígido. Tiene, por ejemplo, la energía cinética tiene un solo sumando, dos sumandos, tres sumandos. ¿Qué les parece? Si lo tomamos con respecto al baricentro, son dos sumandos. Muy bien, pero nosotros la vamos a poner completa. La expresión de la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad de un punto que tome como centro de reducción al cuadrado. Fíjense que no estoy poniendo ni O ni nada, estoy hablando de centro de reducción, porque ahora quiero discutir un poquito con ustedes esto antes de tomar O como pide el problema. Esta sería la energía cinética de traslación, más un medio de la masa m por... no, perdón, acá estoy equivocado, esto ya es el momento de inercia, no la masa. Teníamos d omega cuadrado por el momento de inercia del cuerpo respecto de un eje paralelo a omega que pasa por el centro de reducción. Más ahora la fuerza viva compuesta, que era todavía no tomamos O, m por la velocidad del centro de reducción, escalar el invariante vectorial RG desde el centro de reducción que tomemos. Y esto podríamos ponerlo así. Entonces, esto era, vamos a llamarle E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Esto tenemos que poder ver qué es cada una de estas letras, interpretarlas físicamente para poder obtener la energía cinética del cuerpo. Bien, entonces, E sub 1 la llamábamos de traslación porque solo tiene la velocidad lineal del centro de reducción. A E sub 2 la llamábamos de rotación porque solo comprende omega, y este era un término cruzado entre omega y la velocidad lineal que llamábamos fuerza viva compuesta. Es un nombre antiguo, pero que ha permanecido. Muy bien, entonces vamos a tratar de encontrar E sub 1. Muy bien. Un medio y la masa son datos, no hay problema. Entonces ahora viene lo siguiente. Para encontrar la energía cinética, que está acá, tenemos que definir un centro de reducción apropiado del problema. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, como alguno de ustedes dijo enseguida que yo pregunté cuántos términos tenía la energía cinética, adecuadamente dijo, si tomamos el baricentro como centro de reducción, vamos a tener dos sumandos, porque eliminamos la fuerza viva compuesta. Es muy cierto, pero no se olviden que podríamos encontrar la energía cinética tomando como centro de reducción al punto G, con lo cual nos evitaríamos este cálculo, pero después tendríamos que encontrar K respecto de O. Acá ya nos determina el centro de reducción. Acá no nos lo da a elegir. El problema nos dice, quiero el momento cinético en O, que es este. Así que nosotros la energía cinética la podríamos encontrar tomando como centro de reducción a O o a G. Si ustedes me preguntan por conveniencia, por practicidad, yo tomaría, para la energía cinética, tomaría G como centro de reducción. Para lo cual, E sub 1, es decir, vamos a poner acá, G centro de reducción.
para la energía cinética. E sub 1, recuerden que me paran cuando quieren, vale 1/2 de la masa por la velocidad de g al cuadrado, y será igual a 1/2 de la masa, ¿por qué cosa? ¿Cómo calculamos la velocidad de g acá? Para ponerla en forma escalar al cuadrado acá. ¿Qué les parece? ¿Qué velocidad tiene g respecto de este señor? Omega 1 por H. Ah, ¿te parece que es h? A ver, parate que te lo marco en verde. Mirá, fíjate que h sería si g es este punto, pero g es este. Para mí, RG sería esto. No es por h, es omega 1 vectorial RG. Miren, yo le voy a poner un ojo desde acá y se los dibujo de frente. Entonces, si acá tuviésemos omega 1 saliendo, es decir, esto estaríamos viendo acá, estaríamos viendo este cojinete, vamos a tener h para arriba, pucha, esperen, no, se me va a empiojar mucho el dibujo. Vamos a hacerlo prolijo para que a ustedes les quede bien. A ver en qué rincón lo puedo hacer. Se los voy a hacer acá. Miren, si este fuese O, es decir, miro desde acá, voy a ver este punto, voy a tener para arriba H llegando a este punto, y ahora para acá, a B sobre 2, tengo G. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que RG es esto. No es HRG, porque H me daría la velocidad de este punto, pero yo estoy buscando la de este. Entonces, si esto es RG, lo que vamos a tener es que RG, vector, va a valer H en K', le pongo prima porque gira con omega 1 todo el sistema, X' y prima J', X' y prima Z', gira con omega 1 pegado al bastidor, más B sobre, menos B sobre 2 en J'. ¿Alguna duda hasta acá? Omega 1, ¿cuánto valdría? Y valdría omega 1 en la dirección de I'. ¿Correcto? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Quiere decir que acabamos de encontrar E sub 1. Multiplicamos por la masa, dividimos por 2 y tenemos E sub 1. ¿Entendieron lo del centro de reducción? Sí. Tomamos G, ¿no es cierto? Ahora, yo les voy a hacer una pequeña pruebita acá, que no va con nota, no se asusten. Yo les voy a poner lo siguiente. Acá donde dice centro de reducción, le voy a borrar, y le voy a poner, ¿con qué color? Con este, le voy a poner B sub 0. Y omega 1, omega B sub 0, vector S. Es decir, ya no cumplo con esto. Mi pregunta es, si yo puse acá, tomé O como centro de reducción, ¿qué velocidad va ahí, acá? Ahora con B sub O. Esto es cinemática, Les doy tiempo de pensarlo y todo. Mirá, qué generoso. ¿No era B sub G más la velocidad que omega 2 le haría al punto O? Muy bien,
Lo que pasa que B sub O, ¿quién es? Gino Ottavianelli, el que está hablando, ¿sí? Muy bien, Ottavianelli. El tema es que O, para ser tomado como centro de reducción, recuerden, tiene que pertenecer al cuerpo, cosa que es obvio que no pertenece. Pero nosotros acá tenemos que poner la velocidad que tendría el punto O como si perteneciese al cuerpo. Y en ese caso, la velocidad de O en cuanto centro de reducción, no es la velocidad absoluta, es como perteneciente al cuerpo, B sub O valdría omega 2 vectorial R O, ¿dónde está? RO, desde un punto del eje de rotación omega 2, ¿no es cierto? Que podría ser la cara del cilindro y acá sí tendría H, ¿correcto? Menos H en Z. O sea que la velocidad sería omega 2 en J' vectorial menos H en K'. Vean que J por K es I, y con este menos me da en menos. Eso significa que si el cuerpo azul llegase a tomar el punto O, este punto tendría una velocidad como perteneciente al cuerpo B sub O. ¿Está claro eso? Bueno, por ahora tenemos E sub 1. Vamos por E sub 2 y acá con E sub 2 nos metemos con este temita. Si ustedes quieren, vamos a volver a poner acá el centro de reducción, lo vamos a llamar nuevamente G. G. De manera que si esto es G, habíamos dicho que esto era nulo. Volvemos a nuestro centro de reducción. Voy a tomar otro pizarrón. Entonces, ahora vamos a tener, vamos a volver al negro. Tendríamos E sub 2, dijimos que vale 1/2 de omega cuadrado por el momento de inercia del cuerpo respecto de un eje paralelo al vector omega que pasa por el centro de reducción, que dijimos que tomábamos G. Vamos a tratar de dibujar esquemáticamente de vuelta nuestro dibujito. G lo vamos a tener por acá, de manera que esto, no me acuerdo, esto valía H, y esto valía B sobre 2. Ahí está. Bien. A ver. Entonces, acá viene lo que yo estoy muy, muy interesado en que ustedes se lleven de esta clase. ¿Cómo vamos a obtener esa cantidad que, como ustedes pueden ver, E sub 2 es una magnitud escalar? Esto no es un vector. Esto tampoco es un vector, y omega al cuadrado tampoco es un vector. Quiere decir que aquí yo voy a tener un número o una función a lo sumo, y aquí lo mismo. No voy a tener un vector. Lo que estoy buscando es una cantidad, una magnitud escalar que represente el momento axial del cuerpo respecto al eje omega que pasa por el centro de gravedad. Es decir, que si yo dibujo el cilindrito, a ver si me sale más o menos bien, acá vamos a tener el eje, este sería el eje de acuerdo a las coordenadas que tomamos, sería II, por acá tendríamos, perdón, no quiero dibujar flechas acá porque estábamos hablando de momento respecto de direcciones, ejes, no
esto sería XX, y esto sería G, y este sería ZZ. Entonces, acá les voy a pasar a mostrar qué tenemos nosotros en este problema como dato para, a ver si les puedo, creo que lo tenía esto acá. Uy, no, disculpen, esto no era. Acá era, ahí. Bien, fíjense ustedes, acá quiero recordarles un poquito de matrices de álgebra, para simplemente un repasito por arriba. Como ustedes pueden ver, este es el apéndice 1 del... No se nos está compartiendo. No estoy compartiendo, esperen, ¿eh? Entonces, como ustedes no pueden ver, lo que pasa es que no salí de la compartida del... Ahí está, no salí de la compartida del pizarrón, y a ver si ahora estoy compartiendo pantalla. Ahí, comenzar. Bueno, ahora estoy compartiendo pantalla, voy a este. Bien, les decía que acá, en el apéndice 1 del libro, tenemos un recordatorio de lo que sería matrices y transformaciones lineales de álgebra, ¿sí? Miren, esto para recordarles a ustedes que ya lo vieron, que no es algo que deberían aprender en mecánica, sino que es una herramienta que deberían traer, que lamentablemente de primero, ahora seguramente en muchos está olvidada, pero quizá vieron círculo de Moore en estabilidad o tensor de deformaciones, tensor de tensiones, y algo recuerdan de este año. Pero acá lo que el álgebra nos dice es que un tensor es una transformación lineal, tal que en notación de álgebra es T, el tensor T, aplicado al espacio vectorial de todos los vectores, transforma los elementos en otros elementos del mismo espacio vectorial. Dicho de otra manera un tensor es una matriz que asigna un único vector U al que le aplico la matriz. Si yo le aplico la matriz a un vector V, obtengo un único vector U. De manera que se cumple que la transformación aplicada a la suma de vectores es igual, digamos, es distributiva. Yo puedo transformar dos vectores sumándolos primero, o puedo transformar los dos vectores y me va a dar el mismo resultado de la suma. Y lo mismo, la multiplicación por escalar se puede hacer adentro de la transformación, o primero transformar y después multiplicar por escalar. A una matriz que cumple con estas dos condiciones se le llama transformación lineal. Bien, entonces dice, esto es en el álgebra, pero en la ingeniería el tensor es un ente que describe un fenómeno físico, y resulta independiente del sistema de coordenadas, por lo que constituye una magnitud. Así como un vector, cuando yo cambiaba el sistema coordenado, no cambiaba el vector, cambiaba sus componentes, ahora, cuando cambie el sistema coordenado de una matriz, voy a cambiar sus elementos, pero no la magnitud que está representando. Bueno, para no armarles demasiado lío con esas definiciones, pero que quería de alguna forma encuadrarlos en una teoría que contiene esto, nosotros una matriz la podemos transformar por rotación de ejes o por traslación de ejes. La traslación de ejes
es el famoso teorema de Steiner, que es lo que más recuerdan normalmente. Pero yo voy a necesitar esto ahora para resolverles E sub 2. Voy a necesitar que ustedes recuerden esto. A ver, ¿dónde empieza esto? Acá. Es decir, si nosotros tenemos respecto de un sistema coordenado, como este, por ejemplo, una matriz T representada respecto de los planos coordenados y de los ejes coordenados de este sistema, tenemos una matriz T que va a tener 9 elementos, ¿no es cierto?, en el espacio tridimensional. Bueno, lo que nos decía el álgebra por transformación o por rotación de ejes, respecto de estos ejes rotados nuevos, este mismo tensor ahora lo voy a llamar T', que macana, me fui medio lejos, lo voy a llamar T'. ¿Cómo obtenía T' cuando mi dato era el tensor T en otro sistema coordenado? Bueno, haciendo la composición matricial de la matriz rotación, acá adentro estaban los cosenos directores, por el tensor que quiero transformar por la matriz traspuesta de la rotación. Esto era, la traspuesta en realidad era R a la menos 1, que en realidad es lo mismo que la traspuesta para transformaciones ortogonales. Ahora, esto si lo hago en forma matricial. Si lo hago elemento por elemento, cada elemento de la matriz prima va a estar dado por una combinación lineal de los elementos de la matriz vieja. De manera que, por ejemplo, el elemento nuevo del tensor T' en estos ejes azules, que va a tener, el tensor T' va a tener T'1, 1, T'1, 2, T'1, 3, mientras que el T tenía T'1, 1, T'1, 2, T'1, 3, bueno, así hasta llegar hasta T'3, acá vamos a tener hasta T'3. Entonces, ¿qué pasa? Si mis datos eran, yo conocía el vector T en el sistema rojo, y ahora quiero conocer el vector T en el sistema azul, la transformación que tengo que usar es esta, o elemento por elemento esta. Esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto que está acá? Esto se llama notación subindicial o de Einstein. No quiere decir que estemos tratando la teoría de la relatividad acá, sino que era es una forma de hacer las combinaciones lineales de los elementos combinando los subíndices. Fíjense, esto que está acá, que yo les voy a marcar, esto lo vamos a desarrollar de esta forma. Si yo quiero, por ejemplo, el T' 1, 3, que sería este, yo lo voy a tener que calcular a través de mis datos, que son los T sin prima. Y esos datos se utilizan de esta manera. Al hacer esta multiplicación de matrices, nos está dando que el elemento que buscamos sería C11. Fíjense, yo tengo acá T'1, 3. Acá tengo 1, 3. Acá tengo 1, 3. Acá tengo 1, 3. Y así siguiendo. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Todos los primeros subíndices, fíjense acá, T', I y J quedan establecidos una vez que yo fijo qué elemento quiero averiguar, quiero calcular. Y M y N combinan con los elementos datos de esta manera. 1, se los voy a marcar en otro color. 1, 1,
T11, 1, 2, T12, 1, 3, T13. Ven que todos estos T sin prima, van saliendo de los T y J que yo tenía como dato en el sistema rojo. Pero lo que voy a hacer con estos datos del sistema rojo es hallar el nuevo elemento T'13, que corresponde al mismo tensor expresado en otro sistema coordenado, el azul en este caso, que está rotado del primero. ¿Qué son todos estos C y J? Bueno, son los cosenos directores, alfa y J, entre los ejes coordenados viejos y nuevos. Vamos a tener, fíjense, por cada nueva dirección azul, vamos a tener 3 alfa y J, de manera que vamos a tener 9 cosenos directores. 9 cosenos directores que van a actuar acá. Esto dicho así, yo me imagino, pobres de ustedes, deben estar agarrándose la cabeza. Pero van a ver lo fácil, acá estaban dibujados, miren. Van a ver lo fácil que es esto. De manera que, una vez conocidos los cosenos directores, de acuerdo a la inclinación que le damos al marco de referencia rotado, vamos a tener el tensor de inercia anterior, pero expresado con los elementos nuevos. Si ustedes quieren hacer alguna relación con los vectores, esto sería así. Yo tengo un vector, vamos a un vector en el plano. Este vector en este sistema azul tiene coordenadas X, Y. Entonces, este vector tiene coordenadas X, Y. Pero por algún motivo ahora, giro el sistema azul, lo giro un ángulo alfa, y ahora este mismo vector va a estar expresado con X', el X' en el sistema rojo va a estar expresado por las coordenadas X' y'. Esto ya lo habíamos visto, no cambio el vector porque cambio el sistema coordenado. Lo que me cambian son las componentes en las que están. Entonces, extendido eso a una matriz es lo mismo. Yo giro los ejes respecto a los que tengo expresado una matriz y debo encontrar los elementos nuevos como una combinación lineal de los elementos viejos. Básicamente es eso. Eso sería la transformación por rotación. La transformación por traslación, si ahora lo que yo tengo es, supónganse, tenemos un tensor T conocido en este sistema, ¿no es cierto? Los T11 hasta T1 hasta T33. Perfecto. Pero decimos, mira, por algún motivo yo los quiero conocer en este sistema, que está desplazado, pero es paralelo, los ejes ahora no son rotados, son paralelos. Quiere decir que el T, el mismo T, pero expresado en el sistema verde, van a tener el T'11 hasta llegar al T'13. Pero como los ejes son paralelos, ahora la transformación está dada por estas formas de Steiner. Si yo voy a transformar momentos de inercia axiles, lo voy a hacer de esta forma. Pondré el momento axil que correspondía al sistema rojo más m por la distancia al cuadrado, de eje a eje, mientras que un cruzado sería el cruzado que teníamos en el original más m por la distancia al plano X por la distancia al plano Y. No pretendo con esto, acá usted lo tiene muy explicado en el apéndice 1, léanlo, repasen la carpeta de álgebra. Esto simplemente fue un recurso
recordatorio, que sepan que lo que yo voy a hacer ahora no es un... ahora nos estamos viendo. Bueno, que lo que voy a hacer ahora con ese momento de inercia de la energía cinética está enmarcado en esa teoría, ¿correcto? No pretendo que la sepan ahora, la teoría, pero que no crean que yo a continuación vuelvo al pizarrón y hago magia o predestinación, sino que estoy aplicando una álgebra de transformaciones lineales. A ver, veamos una cosa. Habíamos dicho lo siguiente. Teníamos que encontrar E2 era un medio de omega cuadrado, que ya lo tenemos porque sabemos cuánto vale omega vector, por I omega omega en G. En este caso habíamos tomado como centro de reducción. Entonces yo les decía, bárbaro, ¿qué tengo yo para encontrar el momento de inercia de un cuerpo que no es respecto de los ejes principales, XX y ZZ, sino que es respecto de un eje que, fíjense, acá tenemos omega 1 así y omega 2 así, quiere decir que la dirección omega omega que pasa por G es esta dirección. La dirección omega, ¿no es cierto? Bueno, este sería el vector omega y este sería el versor omega. Esta dirección. Entonces yo, digamos, tengo que encontrar el momento de inercia respecto de un eje que no lo tengo dado en una tabla, como por ejemplo sabemos, vienen dados los momentos principales de inercia de tabla. Les voy a mostrar ahora, tengo que salir de vuelta, voy a compartir ahora pantalla y me voy a ir, que este lo tenía, ¿dónde está lo que les quiero mostrar? En el apéndice, tendría que estar acá. Ah, correcto, acá abajo. Esto del elipsoide de inercia no lo vean porque va más allá de lo que precisamos en este curso. La representación gráfica de una matriz es una cuádrica, ¿correcto? Ustedes vieron cónicas. En el espacio de 2 dimensiones vieron cónicas. En 3 dimensiones se forman cuádricas y bueno, representan de alguna forma las cuádricas a lo que tiene el tensor de inercia adentro. Como un vector representa ciertas componentes, bueno, por eso decimos que el tensor de inercia nos da la información de cómo está distribuida la masa del cuerpo respecto de ese sistema de ejes y planos coordenados. Pero acá yo lo que les quería mostrar, tenemos una tabla en este mismo apéndice que nos dice a nosotros lo siguiente: mire, respecto del sistema baricéntrico, es decir, XY, yo le pondría XG, IG, ZG, Profe, usted tiene el... Sí, señor. no sé si soy yo o Recibo. no sé nada. Ah, no No, están no se viendo ve. esto. No, A ver, momento, vuelvo a Zoom, porque la verdad que se arma un lío. No estaba compartiendo pantalla. A ver ahora. A ver, ahora tenía que volver a ese que era este. Ahí está. A ver, ¿ahora están viendo una tabla de figuras? Sí, ahora sí. Sí, ahora. Bien, perfecto. Lo que les quería decir es esto. Para distintas formas geométricas existen tablas que nos dan los tensores de inercia respecto de ejes muy particulares. Por ejemplo, respecto de los ejes que pasan por el baricentro, para este cilindro, que es el que nosotros vamos a usar como dato,
la tabla nos dice que el tensor de inercia I para este cilindro ubicado en G y para estos ejes coordinados está dado por, fíjense, IXX, que es este, I, que es igual, porque fíjense, la distribución de masa respecto de este eje del cuerpo es igual a la distribución de masa respecto de este eje. Uy, Dios, qué gordo que estaba esto. Lo voy a borrar. ¿Con qué venía yo? Con azul y con este. Bueno, me quedó negro. Ahí. Entonces, y el IZZ, que va a ser la distribución de masa respecto del eje Z, va a ser muy distinta que respecto de estos dos ejes que pasan por acá y que forman un plano que corta al cilindro por G en dos mitades iguales. Entonces, acá estoy de vuelta. Toco en el costado y voy a parar a cualquier lado. Lo que les decía es, fíjense, esta tabla nos dice, usted va a tener como tensor de inercia en G y respecto de un sistema coordenado como este, las tres cantidades principales de inercia están dadas por estas magnitudes, mientras que los momentos centrífugos van a ser 0. Esto que está acá es una matriz diagonal porque tiene los elementos fuera de la diagonal principal son nulos, y eso ocurre porque los momentos centrífugos se anulan para lo que se llama ejes principales de inercia, que son ejes de simetría espejo. Recuerden esto, estas cantidades respecto de ejes estaban dadas por ejemplo, el IXX estaría dado por una masa por una distancia al cuadrado de las masas al eje X. Quiere decir que esto no puede ser negativo nunca, porque aunque la distancia fuera negativa, este cuadrado la va a transformar en positivo. Quiere decir que la diagonal principal de esta matriz nunca va a tener un valor negativo. Sin embargo, los momentos centrífugos cruzados, como están dados por M, por X y por Y, nosotros podríamos tener un cuerpo que, por ejemplo, como dibujé ese plano acá, cortando esto por el medio, ¿no es cierto? Vamos a tener este corte. Fíjense que para cualquier masita M de este lado, vamos a tener una masa igual situada del lado opuesto, tal que el momento de inercia centrífugo de esta masa va a anular al de esta masa, y el momento centrífugo total de esta mitad del cuerpo respecto de la de abajo va a ser nulo. ¿Por qué? Porque cada masita de un lado, como hay una simetría espejo, del otro lado la va a anular. Algunos van a ser positivos y otros negativos y se van a anular. Entonces, eso mientras yo tome los planos pasando por G. Si yo tomase un plano, por ejemplo, conteniendo una cara, ya no tengo masa de este lado que anulen a los momentos centrífugos de las masas del otro lado. Y por lo tanto, me van a aparecer acá, en los momentos cruzados, valores no nulos de los momentos de inercia. Entonces, aprovechando esta tabla del cilindro que les estoy mostrando acá, voy a volver al problema y vamos a ver cómo se aplica esto para este problema. Vamos a compartir pizarra. Volvemos a la pizarra. Entonces, otra vez les escribo. Tenemos que encontrar E igual a un medio de omega cuadrado por I omega omega
en G. Entonces, la pregunta es, después de todo lo que les dije, ¿cómo sacamos esto? Bueno, miren, a ver si puedo ser claro en el dibujo, porque esto es lo fundamental. Tenemos G por acá. Nosotros vamos a tener, este sería el eje ZZ, vamos a tener el eje y vamos a tener el eje XX. Respecto de estos ejes, esa tabla a nosotros nos da el tensor de inercia en G, nos dice, mire, usted va a tener un IXX que lo sacamos de la tabla, un II, un IZZ, que nos da la tabla, y nos dice, respecto de estos ejes, todos los momentos centrífugos son nulos. Fenómeno. Ahora, yo necesito meter aquí este eje omega-omega, como les decía, si esto es omega 1 y esto es omega 2, yo necesito encontrar, digamos, esto sería omega y esto sería omega que pasa por G, ¿no es cierto? Omega que pasa por G. Quiere decir que yo no tengo el elemento de esta matriz colorada que dibujé acá, no tengo un elemento I omega omega en G. Pero ¿cómo lo hallo? Digo, bueno, si yo a estos ejes rojos los llamo, por ejemplo, 1, 1, 2, 2 y 3, 3, yo podría llamar a este eje azul 3', que sería el eje de un nuevo sistema coordenado rotado respecto del rojo. Entonces, yo tendría que encontrar ahora el I 3', 3', para poner acá. Es decir, el momento de inercia del cuerpo respecto de este eje azul nuevo, que no es ninguno de los ejes rojos que me da la tabla. Pero esa notación subindicial que me dice que esto es C3', C3', 1, 1, por I 1, 1, que sería este, más C3', C3', por I 1, 2, que sería este. Pero este entonces, como I12 es nulo, voy a tomar solamente los que no son nulos. Por lo tanto, voy a tener, más C3', C3'. ¿Ven cómo pongo este y este? Me inmovilizan este y este. Y ahora acá iría por 2 multiplicado por I22 más C3', C3', 3 multiplicado por I3, 3, que es este. Este y este. Bien, entonces ven ahora cómo este elemento salió de la combinación lineal de los elementos no nulos que teníamos como dato. ¿Estamos? Y hemos aplicado esa notación subindicial o de Einstein para encontrar el momento de inercia del cuerpo respecto de un eje nuevo que no conocíamos, ese momento de inercia. Y lo encontramos con los datos que nos daba el tensor en el sistema baricéntrico de ejes principales de inercia. Bueno, no sé si queda claro. Yo después le voy a poner la resolución en el aula virtual con todos los cosenos, etc. Pero fíjense, ahora voy a trabajar con verde, a propósito. Vamos a hallar, porque este valor lo vimos recién en la tabla. Ese valor, el I11,
la tabla nos decía, es 1 sobre 12 por m por 3, r cuadrado más b cuadrado. Esto después ustedes lo pueden chequear, van a tener también el apunte fotografiado en el aula virtual. Lo van a poder ir resolviendo solo. Pero, sí, perdón, sí, dale. Perdón, le hago una consulta. El Con eje mucho 3', gusto. 3', ¿dónde estaría? Es este, Pero, claro, fíjate, está proyectado un ángulo con fíjate. respecto a donde va omega 2, ¿no? Bueno, por eso te decía, ahora vamos a ver qué son estos. ¿Qué es C3'2, C3'3? ¿Qué son esas cosas? A ver, se me piantó acá. A ver cómo voy a esto de vuelta. Ahí está, bárbaro. Bueno, Leonel, ahora te explico lo de los ángulos, ¿sí? Quisiera que entiendan entonces que estas cantidades, I22 e I33, están dadas por estos números que me los da la tabla. Me dice, calcúlelo así. Eso sale también de una integración de la teoría de distribución espacial de masas, que la tienen que haber visto en estabilidad. Tal vez para figuras planas, para áreas, pero esto es extendible a 3 dimensiones. Recuerden que siempre hablamos que ingeniería no son 30, 40 materias compartimentadas. Ingeniería son esas 40 materias sin alambrado, todas juntas. Desde álgebra a proyecto final de carrera, todo es ingeniería mecánica, ¿correcto? Porque muchas veces nosotros decimos, pero eso es de álgebra, ¿qué me calienta en mecánica racional? Te calienta mucho porque es justo, como si vos me dijeras, yo sumar no sé, pero total eso es de matemática. Bueno, estamos al horno. Entonces, muy bien, vamos a la pregunta de Leonel, que es muy interesante. Yo quisiera que ustedes se ubiquen en este dibujo que están viendo, en que este vector omega 1 más omega 2, vector, está en el plano horizontal, porque resulta que omega vector era omega 1 en I' más omega 2 en J'. No tiene componente en K, omega. Quiere decir que esto está en el plano dado por estas dos direcciones. ¿Estamos? No levanta la punta. Sin Z, sin cota. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a determinar lo siguiente. ¿Cuáles son esos C y J, que son los cosenos directores de los ángulos alfa y J entre las direcciones nuevas y las direcciones viejas? Fíjense, yo tendría que calcular acá el ángulo. Estoy acá en el primer renglón de I33, tengo que calcular C3'1 y luego elevarlo al cuadrado, porque ven que se multiplica por sí mismo. C3'1 sería el coseno del ángulo que hay entre el eje 3', que es el omega, el azul, y entre el eje 3' y el 1, que es X, el rojo. Se los voy a poner con rojo. El ángulo que hay, no sé por qué puse esto, esperen, que estoy haciendo lío. Alfa 3', 1. Esto quería poner. Entonces, alfa 3', 1, para este problema, viene dado por, ¿qué color no usé acá? Amarillo. A ver si con amarillo les queda claro. Me dice que saliendo de 3', tengo que ir al eje 1. Fíjense ustedes, saliendo de 3', tengo que ir al 1. Voy así. Esto sería alfa del 3' al 1.
¿cómo voy a determinar ese alfa? Bueno, sencillo. ¿Qué dirección va a tener el ángulo? Se los voy a dibujar acá arriba, miren. Si esto es omega 1 y esto es, estoy mirando ahora con el ojo en el eje Z. Entonces miro de arriba y les estoy dibujando. Esto es G, estoy acá, G, esto es omega 2 y esto es omega. Entonces, si yo necesito este ángulo, alfa 3', 1, voy a tener que va a ser alfa 3', 1, va a ser el arco cuya tangente vale omega 2 sobre omega 1. ¿Correcto? Y determinamos este angulito que va acá. ¿Sí? Cuando ustedes, miren, justo cuando Leonel me preguntaba, yo les iba a decir esto. Traten de emparentar este problema con el de la rueda que tienen resuelto, que nos quedó de la clase pasada, el problema ejemplo que está en el libro, después de haber dado momento cinético, nos quedó un problemita que yo dije, la clase que viene vemos y ustedes me dijeron, no, haga uno diferente. Bien, esto y ese, traten de ver cómo resolvimos ese también. Que si se dan cuenta de ese, más lo que se den cuenta de este, están cerrando una gran complejidad del cuarto parcial. ¿Ok? Bueno, ¿qué sería?' vamos a esto, a C3'2. Bueno, sería el coseno del ángulo que hay entre 3' y el eje 2. Fenómeno. 3', voy a volver al amarillo. Fíjense, el eje 2 positivo lo tengo acá, y el 3' lo tengo de donde partí antes, que es el azul. Resulta que yo ahora no puedo ir en el sentido contrario que tomé antes, porque yo, al tomar alfa 3,1, viniendo para la izquierda, definí un sentido positivo de los ángulos. Quiere decir que ahora no puedo ir de 3' a 2 así, porque entonces a este le tendría que haber puesto menos. Conclusión, respetando el sentido de giro que uno tome, debe ir ahora del 3' al 2 positivo de esta manera. Alfa 3', 2. Y ese será el ángulo, que será 270 más, porque son 9 por 3, 27, más alfa 3,1. ¿Estamos? Bien, vamos al... No me quiero ir de esta página, por eso voy a calcular el C3', 3 será el coseno del ángulo que hay entre la dirección 3' y el 3 positivo de las zetas. Este debí ponérselo en rojo, como veníamos poniendo el otro. Entonces, ahora me dice el problema. Tengo que ir del 3' al z positivo. Este será el alfa 3', 3. ¿Que va a ser cuánto? Pi sobre 2, porque todo el dibujo está en el plano XY. Por lo tanto, el coseno director de 3' en respecto de z es 90 grados, y este 3', 3 va a valer 0. Quiere decir que este término se nos va a ir, no porque I33 valga 0, sino porque el coseno director vale 0. Bueno, luego, haciendo la suma correspondiente y las multiplicaciones correspondientes, obtenemos este valor, reemplazado ahí nos da E2. ¿Correcto? E3 va a ser 0 porque hemos elegido G como centro de reducción. Quisiera ver... la hora son las 20. Bien,
nos va a quedar justo para calcular ahora el K en G. Vamos a, perdón, el problema nos pedía el K en O. Yo, por un tema de brevedad, no le voy a decir, miren en el libro cuál era la expresión, simplemente se las voy a poner. El K en O era el K en G más RG vectorial Q. Mientras, siendo el K en G, el tensor de inercia ahora en G por omega. Ven que esto no es más que una transformación lineal que aplicada a un vector me da otro vector. Es la definición perfecta de transformación lineal. Es decir, tengo una matriz que aplicada a un vector en el espacio de 3 dimensiones me lo transforma en otro vector del espacio de 3 dimensiones. Entonces, bueno, calculemos K en G entonces. Voy a calcular este. K en G, como les dije, es el tensor de inercia en G que valía IXX, y ZZ, que lo tenemos, todo esto vale 0. Acá pongo una S para no poner 3 ceros, simétrico, significa eso, simetría, multiplicado por omega, que en este problema tiene una componente en X, una componente en Y, y no tiene componente en Z. Quiere decir que K en G va a ser este por este, y XX más este por este, que me va a dar 0, más este por este, que me va a dar 0. Quiere decir que en la dirección Y voy a tener, en la dirección Y, voy a tener IXX por omega, por omega 1. IXX por omega 1. Ahora voy a tener más, esto era en Y'. Ven que este es un vector. De este lado tengo que tener un vector. De acá voy a tener 0 por omega 1 más este por omega 2 en J', y acá voy a tener 0 por omega 1 más 0 por omega 2 más IZZ por 0. No voy a tener componente en Z de K sub G. Bien. Ahora, ¿cómo calculo esto? Bueno, RG es RG desde O, ¿no? Tenemos que hacer, ya lo habíamos visto, RG, si teníamos esto y esto era O, y por acá teníamos G, bueno, RG va a ser esto más esto. RG. Ya lo habíamos expresado vectorialmente, vectorial Q. ¿Cuánto vale Q? Están saliendo cosas raras acá. ¿Qué es esto? Esperen, a ver. Ah, una regla. Ahí está. Ah, toqué la regla del pizarrón. Qué bárbaro. Bueno, a ver. Acá les quería decir esto. Q. Otra vez. Disculpen, no es fácil, porque cuando cuando pongo la palma de la mano apoyo, toco cualquier cosa ahí abajo los comandos. Q era igual a M por B sub G. Bueno, B sub G creo que ya lo habíamos sacado, y si no lo sacamos ahora. B sub G será M por omega 1 vectorial RG. Y bueno, hemos encontrado entonces todas las cantidades. Si ustedes se toman el trabajo de poner lo que vale II, IXX, II, IZZ, y hacen estas cuentas, les va a dar las tres componentes, KX,
KOX, KOI y KOZ, que dice el libro. Igual yo ahora se los voy a subir a la clase virtual, al aula virtual, para que ustedes lo tengan, una vez que pueda procesar el video y subirlo a YouTube. Profe, Sí. ¿tiene los resultados de la energía cinética como para calcular también o no? Sí, los tengo, Listo. sí, ahora se los pongo directamente. Genial. Bárbaro. Y recuerden lo que les digo, traten de hacer también el que está en el libro, porque son dos problemas que todos los otros que les dé el listado les va a parecer fácil. El miércoles van a tener práctica, yo voy a ir ahora entonces saliendo de aquí para vernos las caras de vuelta, son 20:02, con lo que respecta a la resolución del problema, habríamos terminado. No sé si alguno de ustedes se quedó con algo para charlar sobre esto. Calculo que es un poco complicado, pero no se acobarden, porque todos los que somos ingenieros mecánicos lo hemos rendido, lo hemos aprendido. Y bueno, ahora tienen la práctica para hacer todas las preguntas que quieran. La próxima cosa de teoría que vamos a hacer es derivar estas expresiones, derivarlas para obtener las ecuaciones cardinales de la mecánica, que son las de la estática convertidas a la cinética. Recuerdan que ese igual a cero que tiene la de la estática para sumatoria de fuerza y de momento, lo vamos a convertir en otra cosa. Bueno, en la próxima clase teórica vamos a tener esas ecuaciones y ya estas magnitudes que hoy hemos hallado las vamos a utilizar como datos para, por ejemplo, sacar las reacciones dinámicas, las reacciones estáticas y las reacciones totales que se producen en los cojinetes de este mecanismo o de otros mecanismos por el efecto de que el mecanismo está animado de movimiento. Entonces, imagínense ustedes ese cilindro que gira sobre sí mismo, girando a su vez en el eje de cojinetes. La fuerza centrífuga que hay por culpa de omega 1 y la masa del cilindro es tremenda. Eso es muy superior a los esfuerzos estáticos para aguantar el peso. Entonces, si yo calculo ese mecanismo como para que los cojinetes me aguanten el peso, cuando lo hago girar vuela todo. Entonces vamos a ver cómo determino los esfuerzos que se producen por efecto del movimiento. A ver, ¿cómo les puedo explicar un ejemplo re sencillo? Si agarro una piedra y la ato con un hilo, ¿qué va a pasar? La agarra la gravedad y la sostengo con el hilo cayendo para mis pies, ¿no es cierto? Ahora, si yo la piedra la revoleo, ahora no se cae la piedra, empieza a tener un movimiento circular en un plano paralelo al piso, pero la piedra no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque está animada de movimiento, está animada de una rotación. Ese es un esfuerzo dinámico, puro, porque si no existe la rotación, se cae la piedra para abajo. Entonces, lo mismo pasa con el masacote que sería la piedra que en vez del hilo la tiene el bastidor y está dando vueltas alrededor del eje. Si yo no le pongo los bolilleros que corresponden con la superficie que corresponden, y me va a romper las pistas, me va a romper las bolillas, quizá en vez de rodamiento de bolilla tenga que poner rodamiento de rodillo, porque tengo más superficie para distribuir esa carga dinámica. Todo eso nos falta hablar de acá hasta fin de año. Entonces, bueno, los dejo. Si no hay más cosas, nos vamos, salimos. ¿Qué les parece?